El faraón más famoso de la historia fue un don nadie. Reinó 9 años, murió a los 19, no ganó ninguna guerra importante, no construyó ningún templo memorable, y después de su muerte, sus propios sucesores borraron su nombre de las listas oficiales de reyes de Egipto a propósito, con cincel, para que nadie lo mencionara nunca más. Y funcionó durante 3200 años. Así que aquí está la pregunta que quiero que te hagas. ¿Cómo termina siendo inmortal exactamente el rey que fue diseñado para ser olvidado? En este video te voy a contar quién fue realmente Tutankamón, qué encontraron en su tumba, cómo murió y de dónde salió la leyenda de que su tumba mata a quien la abre. Vas a conocer el escalón que apareció por accidente debajo de unas chozas de obreros, en el único cuadrado del Valle de los Reyes que a nadie se le había ocurrido excavar en un siglo. Vas a ver lo que le hicieron al cuerpo de ese muchacho quienes lo estudiaron primero, algo tan brutal que hoy sería un escándalo internacional. Vas a descubrir por qué su momia apareció carbonizada dentro de un sarcófago cerrado, quemada desde dentro, sin que nadie hubiera acercado jamás una llama. Y vas a entender qué mató de verdad a las personas que entraron a esa tumba, porque hay una explicación real, tiene nombre científico, vive en la oscuridad durante siglos, y en los últimos años los laboratorios descubrieron que ese mismo organismo puede servir para salvar vidas en lugar de quitarlas. Empecemos por el momento en que todo esto casi no ocurre. Un arqueólogo terco, un aristócrata sin paciencia y una última temporada de excavación pagada a regañadientes. Para entender lo que pasó en 1922 hay que entender el estado de ánimo de la egiptología en ese momento. El Valle de los Reyes, esa hondonada de piedra caliza al oeste de Luxor, donde los faraones del Imperio Nuevo se hicieron enterrar durante 500 años, llevaba más de un siglo siendo excavado, medido, saqueado y vuelto a excavar. Se habían encontrado más de 60 tumbas, numeradas con la sigla KV, del inglés Valle de los Reyes, en el orden en que fueron apareciendo. Todas, absolutamente todas, habían sido violadas en la antigüedad, algunas apenas décadas después del entierro, muchas veces por los mismos gremios de obreros que las habían construido y que sabían exactamente dónde estaba el oro. Theodore Davis, el millonario estadounidense que financió excavaciones durante años en ese valle, publicó una frase que se volvió famosa por lo mal que envejeció. Temo que el Valle de las Tumbas ya está agotado. La opinión general era esa. No quedaba nada. Cualquier arqueólogo sensato buscaría en otra parte. Y sin embargo, había un detalle molesto que no encajaba, un cabo suelto que a un hombre en particular no lo dejaba dormir. En el valle habían aparecido cosas sueltas con el nombre de un rey del que casi no se sabía nada. Una copa de loza, unos sellos de arcilla, un pequeño depósito con vendas y vasijas usadas en un embalsamamiento. Objetos de un tal Tutankamón. Y si aparecían los restos del material de su embalsamamiento en el valle, la lógica decía que su cuerpo tenía que estar enterrado en algún lugar del valle. El problema era encontrar el único metro cuadrado que nadie había tocado. Howard Carter no encajaba en la egiptología de su época. No era aristócrata, no había ido a la universidad, no hablaba latín ni griego. Era el hijo menor de un pintor de animales de la campiña inglesa y llegó a Egipto a los 17 años contratado por su habilidad para dibujar. Su trabajo era copiar con exactitud las escenas de las paredes de las tumbas. Aprendió arqueología en el campo, con las manos, y llegó a ser inspector de antigüedades del Alto Egipto. Hasta que en 1905 tuvo un altercado entre guardias egipcios y un grupo de turistas franceses se negó a disculparse por defender a sus hombres y lo obligaron a renunciar. Pasó varios años sobreviviendo en Luxor vendiendo acuarelas a turistas. El otro protagonista es George Herbert, quinto conde de Carnarvon, dueño del castillo de Highclere, aficionado a los caballos y a los automóviles. En 1900, uno sufrió un accidente automovilístico grave en Alemania que le dejó los pulmones dañados de por vida, y los médicos le recomendaron pasar los inviernos en un clima seco. Así llegó a Egipto. Se aburrió pronto de la vida social y decidió excavar, pero no tenía la menor idea de cómo hacerlo.
Le recomendaron contratar a un profesional, y el profesional disponible y barato era ese inglés áspero que vendía acuarelas. Empezaron a trabajar juntos en 1907. Tardaron 10 años en conseguir la concesión que de verdad querían, la del Valle de los Reyes. Y cuando por fin la tuvieron, empezaron a cavar sin encontrar absolutamente nada. Antes de seguir con la excavación, hay que retroceder 3.300 años. Porque para entender por qué la tumba de Tutankamón sobrevivió intacta, hay que entender por qué su familia era una vergüenza nacional. Egipto llevaba más de 1.500 años funcionando con la misma religión. Decenas de dioses, un clero enormemente rico y sobre todo el clero del dios Amón, en Tebas, que controlaba tierras, graneros, minas y una parte gigantesca de la economía del país. Entonces subió al trono un faraón llamado Amenhotep IV, y en pocos años hizo algo que no tiene precedente en el mundo antiguo. Declaró que solo había un dios verdadero: Atón, el disco solar. Cerró los templos de los otros dioses. Cortó los ingresos del clero de Amón. Mandó cinceleros por todo Egipto a borrar el nombre de Amón de los monumentos, incluso de las estatuas de sus propios antepasados. Se cambió el nombre a Akenatón, el que es útil a Atón, y como si eso fuera poco, abandonó las dos capitales tradicionales y ordenó construir desde cero, en medio del desierto, una ciudad nueva para su dios nuevo, con palacios, templos y barrios de obreros. La llamó Ajetatón, el horizonte de Atón. Hoy la conocemos como Amarna. Con él cambió incluso el arte. Los faraones dejaron de representarse como atletas perfectos y aparecieron con cráneos alargados, vientres prominentes y caderas anchas. Egipto entero fue reorganizado alrededor de la visión religiosa de un solo hombre, y decenas de miles de personas fueron trasladadas a vivir a un desierto donde antes no había absolutamente nada. Y ese hombre, casi con toda seguridad, era el padre del niño que nos interesa. Tutankamón nació en Amarna alrededor del año 1342 antes de nuestra era, y su nombre al nacer no fue Tutankamón, sino Tutankatón, imagen viva de Atón. Creció dentro del experimento religioso de su padre, en una ciudad recién construida que ya empezaba a agrietarse. Porque el proyecto de Akenatón funcionaba muy bien en teoría y muy mal en la práctica. Mientras el faraón se concentraba en su dios, el imperio se descuidaba. Las cartas diplomáticas encontradas en Amarna muestran a reyes vasallos de Siria y Canaán suplicando tropas que nunca llegaron. Las provincias del norte se perdieron. El clero desplazado acumulaba rencor. Y la población, acostumbrada a rezarle a decenas de dioses familiares, siguió haciéndolo en privado. Sobre la madre del niño, el asunto se puso interesante en 2010, cuando un equipo dirigido por Zahi Hawass publicó los resultados del análisis genético de varias momias reales. La madre de Tutankamón resultó ser una momia sin identificar conocida como la Dama Joven. Y el estudio concluyó algo incómodo. Era hermana de Akenatón. Es decir, sus padres eran hermanos. La endogamia era una práctica dinástica normal en la realeza egipcia. Se hacía para mantener la sangre divina dentro de la familia, pero tiene un costo biológico que se paga en el cuerpo de los hijos. Guarda ese dato, porque va a explicar mucho de lo que le pasó a este muchacho. Cuando Akenatón murió, después de un par de sucesores breves y confusos, el trono de la potencia más rica del mundo cayó en manos de un niño de 9 años. Imagina la escena. Un niño de 9 años, probablemente con un pie deforme, sentado en el trono de Egipto, con la corona doble en la cabeza y el cayado y el látigo cruzados sobre el pecho, gobernando un país en crisis religiosa, con las provincias del norte perdidas y un clero furioso. Evidentemente, no gobernaba él. A su alrededor había 2 hombres que sí tenían poder real. El primero era Ay, un cortesano veterano, portador del abanico a la derecha del rey, con un pasado en Amarna y una posición sólida en la corte. El segundo era Horemheb, el general en jefe del ejército, el hombre que controlaba a las tropas. Los 2 van a terminar siendo faraones, uno después del otro, en cuanto el muchacho desaparezca.
Bajo la tutela de estos hombres, la política egipcia da un giro de 180 grados. Se abandona a Amarna, la ciudad nueva se vacía y sus piedras terminan reutilizadas como relleno en otras construcciones. La corte regresa a Menfis y a Tebas. Se reabren los templos de los dioses tradicionales. Se restituyen las rentas al clero de Amón. Y el rey niño cambia de nombre. Tutancatón se convierte en Tutankamón, imagen viva de Amón. Su esposa, Angesenpaatón, hija de Akenatón y de Nefertiti, hace lo mismo y pasa a llamarse Angesenamón. Es una restauración completa y quedó grabada en piedra en un monumento conocido como la Estela de la Restauración, donde el joven rey declara que encontró los templos en ruinas y las capillas cubiertas de maleza. Todo apunta a un reinado tranquilo de reparación. El problema estaba en su propio cuerpo. Los estudios modernos sobre la momia de Tutankamón han cambiado por completo la imagen del joven dios dorado. En 2005 se le hizo una tomografía computarizada completa, y en 2010 se sumaron los análisis genéticos. El retrato que sale de ahí es el de un muchacho enfermo. Tenía el pie izquierdo deformado, con los huesos del segundo dedo alterados por una necrosis, una muerte de tejido óseo que le habría causado dolor constante al caminar. Tenía además el paladar hendido en grado leve y una curvatura de la columna. Y aquí aparece un detalle que durante décadas nadie supo interpretar y que ahora encaja perfectamente. Entre los objetos de su tumba había 130 bastones para caminar, muchos con signos evidentes de desgaste por uso real. No eran objetos ceremoniales. Eran las muletas de un rey que cojeaba. Los análisis de ADN detectaron además material genético del parásito de la malaria más agresiva, la malaria tropical, en varias muestras, lo que indica que sufrió al menos un episodio grave, quizá varios. Súmale la carga genética de generaciones de matrimonios entre parientes cercanos y tienes a un adolescente frágil, con dolor crónico, con un sistema inmunológico comprometido. La imagen popular del faraón dorado que conquistaba naciones se cae. Lo que hubo fue un chico enfermo que caminaba con bastón por los pasillos de un palacio inmenso, rodeado de hombres mayores que tomaban las decisiones por él. Y a los 19 años, de un momento a otro, se murió. La causa exacta lleva un siglo en discusión, y en el camino hubo una acusación de asesinato. En 1968, el anatomista Ronald Harrison radiografió la momia y encontró algo que encendió la imaginación del mundo entero. Un fragmento de hueso suelto dentro de la cavidad craneal. La conclusión que circuló durante décadas fue inmediata y cinematográfica. A Tutankamón lo mataron de un golpe en la nuca. Había móvil, había sospechosos. Había una viuda que poco después escribió una carta desesperada al rey de los hititas pidiéndole un príncipe con quien casarse porque, decía, no quería tomar por esposo a uno de sus sirvientes. El príncipe fue enviado y asesinado en el camino. Todo encajaba con una trama de palacio. Pero la tomografía de 2005 desarmó esa teoría. El fragmento de hueso no tenía señales de cicatrización ni de hemorragia asociada, y su posición indicaba que se desprendió después de la muerte, casi con seguridad durante el embalsamamiento o incluso durante la manipulación brutal que sufrió la momia en el siglo XX. En cambio, los escáneres revelaron otra cosa. Una fractura en el fémur izquierdo, justo encima de la rodilla, producida poco antes de morir, con indicios de que la herida se abrió hacia el exterior. En un mundo sin antibióticos, una fractura abierta en la pierna de un joven con malaria y con un sistema inmunológico ya castigado es prácticamente una sentencia de muerte por infección. Hay hipótesis alternativas. Un accidente de carro de guerra, una caída, incluso una coz de un caballo o el ataque de un hipopótamo. Nadie puede afirmarlo con certeza. Lo que sí está claro es que su muerte tomó por sorpresa a toda la corte. Y eso se nota en cómo lo enterraron. Un faraón egipcio pasaba buena parte de su reinado preparando su tumba. Las tumbas reales del Valle de los Reyes son complejos enormes, pasillos descendentes de decenas de metros, pozos, salas de columnas, cámaras laterales,
todo cubierto de textos funerarios pintados del suelo al techo. La tumba de Tutankamón, catalogada como KB62, no es nada de eso. Es diminuta. 4 cuartos pequeños, un pasillo corto y solo una habitación decorada. Su superficie es una fracción de la de sus vecinos. La explicación más aceptada es que no fue construida para un rey. Era una tumba de particular, quizá preparada para el propio Ay, que fue reasignada a toda prisa cuando el muchacho murió sin previo aviso. Hay un detalle todavía más revelador, y es una mancha. Las paredes pintadas de la cámara funeraria están cubiertas de puntos oscuros de origen biológico, restos de moho que crecieron ahí y luego se secaron. Para que eso ocurra, la tumba tuvo que sellarse cuando la pintura y el yeso todavía estaban húmedos. Nadie sella una tumba real con la pintura fresca a menos que tenga muchísima prisa. El embalsamamiento y los rituales fúnebres egipcios ocupaban 70 días completos, y todo indica que en ese plazo no alcanzaron a preparar nada de lo que un faraón necesitaba. También se nota en el ajuar. Varios objetos llevan cartuchos alterados, es decir, tenían grabado el nombre de otra persona y se lo cambiaron. Parte del tesoro más famoso del mundo es, en realidad, material reciclado de otro entierro. Enterraron al chico con lo que había a mano, cerraron la puerta, la sellaron con el sello de la necrópolis y se fueron. Y después empezaron a borrarlo. Cuando Ay murió, el trono pasó al general Horemheb, y Horemheb tenía un proyecto político clarísimo: hacer como si los últimos 30 años no hubieran existido. Los reyes de Amarna fueron declarados enemigos. En las listas oficiales de faraones grabadas en los templos, la sucesión salta directamente de Amenhotep III a Horemheb, como si Akenatón, sus sucesores inmediatos, Tutankamón y Ay, simplemente no hubieran ocupado nunca el trono. Los monumentos que Tutankamón había mandado hacer fueron usurpados. Le rasparon el nombre y grabaron encima el de Horemheb, quedándose de paso con el mérito de la restauración religiosa. El nombre del muchacho desapareció de la memoria oficial de Egipto. Y entonces ocurrió el accidente más afortunado de la historia de la arqueología. 200 años después, cuando los obreros excavaban en el valle la tumba de Ramsés VI, justo por encima, tiraron los escombros ladera abajo y construyeron sus chozas de piedra sobre el terreno. Toneladas de piedra caliza picada cubrieron la entrada de la pequeña tumba de un rey del que ya nadie hablaba. La tumba había sido violada 2 veces en la antigüedad, poco después del entierro, pero los ladrones fueron sorprendidos. Apenas alcanzaron a llevarse aceites y objetos pequeños de metal, y los inspectores volvieron a sellar la puerta. Después, el olvido y los escombros hicieron el resto. Durante 3.200 años, cientos de arqueólogos, saqueadores y turistas caminaron por encima de esa entrada sin saberlo. Incluso acamparon ahí. Uno de ellos decidió, contra todo consejo, excavar exactamente ese pedazo de suelo. Carter tenía un método que en su momento pareció obsesivo y hoy se considera ejemplar. Dividió el sector del valle que le interesaba en un plano cuadriculado y decidió excavar hasta la roca madre en cada cuadrado, uno por uno, sin saltarse ninguno. Es un trabajo brutal. Cada cuadrado significa retirar toneladas de escombro con canastos y decenas de obreros, en un calor que supera los 40 grados para no encontrar nada. Temporada tras temporada, entre 1917 y 1921, el resultado fue el mismo: fragmentos de cerámica, restos de campamentos antiguos y nada más. Carnarvon estaba gastando una fortuna. Después de la Primera Guerra Mundial, mantener un castillo en Inglaterra ya era caro, y financiar una excavación estéril en el otro extremo del Mediterráneo era un lujo difícil de justificar. En el verano de 1922, el conde convocó a Carter a Highclere y le comunicó lo obvio: se acabó, no hay más dinero. Carter, que había llevado consigo un mapa del valle, señaló el único sector que le quedaba sin excavar: un triángulo pequeño justo debajo de la entrada de la tumba de Ramsés VI, cubierto por los restos de las chozas de los antiguos obreros.
Nadie lo había tocado precisamente porque excavar ahí obligaba a cerrar el paso a los turistas. Carter ofreció pagar él mismo esa última temporada si Carnarvon le permitía usar la concesión. El conde, conmovido o resignado, aceptó financiar un año más. Uno solo. El 1 de noviembre de 1922, los obreros empezaron a retirar las chozas. La mañana del 4 de noviembre de 1922, Carter llegó al sitio y notó algo raro. Había un silencio absoluto. En una excavación con más de 100 obreros, el silencio es una noticia. Los hombres estaban parados alrededor de un punto, mirando el suelo. Debajo de la primera choza retirada, tallado en la roca, había un escalón. Existe una versión romántica según la cual fue un niño aguador quien, al hacer un hoyo en la arena para asentar su cántaro, tropezó con la piedra. Carter nunca la escribió así en su diario, y los historiadores la consideran probablemente una leyenda posterior. Pero la historia se contó tanto que ya forma parte del mito. Lo que sí está documentado es lo que hizo Carter a continuación, y dice mucho de él. Ordenó despejar. Aparecieron 12 escalones más, y al fondo, el borde superior de una puerta sellada con yeso, marcada con los sellos de la necrópolis real. El chacal Anubis sobre 9 enemigos vencidos. Estaba intacta. Cualquier persona en su lugar habría abierto un boquete esa misma noche. Carter mandó volver a rellenar todo el hueco con piedra, puso guardias armados y envió un telegrama a Inglaterra. Por fin he hecho un descubrimiento maravilloso en el valle. Una tumba magnífica con los sellos intactos. La he cubierto de nuevo hasta su llegada. Felicitaciones. Luego se sentó a esperar. 3 semanas. Carnarvon y su hija Evelyn tardaron ese tiempo en cruzar Europa y el Mediterráneo. El 23 de noviembre llegaron a Luxor. El 24 de noviembre volvieron a despejar la escalera hasta el pie de la puerta, y al ver la parte inferior aparecieron los sellos con el nombre del rey, Tutankamón. El 25 derribaron esa puerta y encontraron un pasillo descendente relleno de piedra hasta el techo. Vaciarlo tomó otro día entero. Al final del pasillo había una segunda puerta sellada. Y aquí llega la escena más citada de la historia de la arqueología. El 26 de noviembre por la tarde, con Carnarvon, Evelyn y el arquitecto Arthur Callender detrás de él, Carter hizo un pequeño agujero en la esquina superior izquierda de la puerta. Metió una vela encendida para comprobar si había gases nocivos. La llama tembló con el aire caliente que salía. Acercó el ojo al agujero y se quedó mudo tanto tiempo que Carnarvon, impaciente, le preguntó si veía algo. La respuesta, según el propio Carter, fue: sí, cosas maravillosas. Lo que veía era la antecámara. Muebles dorados apilados hasta el techo. Camas ceremoniales con cabezas de animales talladas. Cofres pintados. Estatuas negras y doradas de tamaño natural custodiando una pared. Carros de guerra desarmados. Vasijas de alabastro. Todo en un desorden extraño, porque los ladrones antiguos habían revuelto y los inspectores habían vuelto a acomodar a la carrera. Era el primer entierro real egipcio, prácticamente completo, que veía un ser humano moderno. Carter no sabía todavía que aquello era apenas la habitación de entrada, ni que le iba a costar 10 años de su vida. Aquí es donde Howard Carter, el hombre difícil, sin títulos ni modales, se convierte en un gigante de su disciplina. Un excavador de la época habría vaciado esa tumba en unas semanas. Carter tardó casi 10 años. Montó un laboratorio de conservación dentro de una tumba vecina vacía, contrató químicos, reclutó fotógrafos y estableció un protocolo. Nada se movía sin ser fotografiado en su posición exacta, dibujado, numerado y registrado en una ficha. Cada objeto recibió un número. El inventario final superó los 5.390 objetos. Y el trabajo era angustiosamente delicado. Muchas piezas de madera y tela estaban tan degradadas que se deshacían al tocarlas y había que consolidarlas con cera caliente o parafina antes de intentar levantarlas. Las sandalias de cuero se habían convertido en un polvo negro. Algunas flores,
Un pequeño ramo colocado sobre uno de los ataúdes por alguien que quiso a ese muchacho, seguían ahí después de 3.300 años y se desintegraban con el aliento. En la tumba había de todo: tronos, camas, sillas plegables de campaña, arcos, hondas, escudos, 35 barcos en miniatura, ropa interior de lino, guantes, cajas con comida para la eternidad, juegos de mesa y los famosos 130 bastones. También aparecieron 2 pequeños ataúdes con los cuerpos momificados de 2 bebés, casi con certeza las hijas del rey que nacieron sin vida. En medio de todo el oro, esos 2 ataúdes diminutos son el objeto más humano de la tumba. Y detrás de la pared custodiada por las 2 estatuas negras faltaba lo principal. En febrero de 1923 derribaron la pared entre las estatuas guardianas y aparecieron unas planchas de madera cubiertas de oro que llenaban la habitación casi de pared a pared. Era una capilla. Dentro de ella había otra capilla. Y dentro de esa, otra. Y otra más. 4 santuarios de madera dorada encajados uno dentro de otro como un rompecabezas, separados apenas por unos centímetros, cubiertos de textos funerarios y con un paño de lino adornado con rosetas de bronce dorado entre 2 de ellos. Desmontarlos sin dañarlos, en un cuarto tan estrecho que los operarios tenían que trabajar de costado, tomó 84 días. Debajo del último santuario apareció un sarcófago de cuarcita amarilla de una sola pieza, con 4 diosas talladas en las esquinas, abrazándolo con las alas extendidas. Cuando levantaron la tapa, con poleas y en presencia de autoridades y prensa, encontraron un ataúd antropomorfo. Dentro, un segundo ataúd. Dentro de ese, un tercero. Los 2 primeros eran de madera cubierta de láminas de oro, incrustados con vidrio de colores y piedras semipreciosas. El tercero, el que tocaba directamente el cuerpo, no era de madera, era de oro macizo. 110 kilos de oro puro con forma de rey, con los brazos cruzados sosteniendo el cayado y el látigo. Solo ese ataúd, al precio del metal, vale hoy varios millones de dólares, y su valor como pieza única es incalculable. Estaba tan pesado que hicieron falta varios hombres para levantarlo, y sobre la cara del cuerpo que había dentro había un objeto que iba a convertirse en el rostro de una civilización entera. Pesa unos 10 kilos y cuarto. Mide 54 centímetros de alto. Está hecha de 2 láminas de oro martilladas y unidas, con incrustaciones de lapislázuli traído desde Afganistán, cornalina, turquesa, feldespato amazonita, obsidiana y cuarzo para los ojos, y vidrio de colores. En la frente lleva las 2 protectoras del rey, el buitre de Nechbet y la cobra de Uadiet. Por detrás y sobre los hombros lleva grabado un capítulo del Libro de los Muertos, un conjuro para proteger cada parte del cuerpo del difunto. Es, sin discusión, el objeto más reconocible del mundo antiguo. Y tiene un secreto que la investigación moderna sacó a la luz. Los estudios del cartucho grabado en la máscara detectaron que el nombre fue alterado. Debajo del nombre de Tutankamón hay huellas de otro nombre borrado, que varios especialistas leen como Ansheperura Neferneferuatón, uno de los efímeros gobernantes de Amarna, posiblemente una mujer. A eso se suma que el rostro y las orejas perforadas parecen corresponder a otra persona, y que la máscara podría estar formada por partes de distinto origen unidas. Es decir, puede que la cara más famosa de Egipto no sea originalmente la cara de Tutankamón. Es la consecuencia lógica de un entierro improvisado en el que se recicló el ajuar de otro. Y hay una ironía adicional. Esa máscara casi se pierde en 2014, cuando durante una limpieza en el museo se desprendió la barba postiza y unos técnicos la pegaron a las prisas con resina epóxica de uso común, dejando restos endurecidos visibles. Hizo falta un equipo internacional para deshacer el estropicio. Ahora la parte incómoda. En noviembre de 1925, Carter y el anatomista Douglas Derry se enfrentaron a un problema. Durante el funeral se habían derramado sobre el cuerpo y los ataúdes cantidades enormes de aceites y resinas perfumadas, y esas resinas, con el paso de los siglos,
Se habían endurecido hasta convertirse en una brea negra que pegaba la momia al fondo del tercer ataúd de oro como si fuera cemento. Intentaron calentar el conjunto al sol hasta unos 65 grados. No cedió, y entonces tomaron la decisión que hoy horroriza a cualquier conservador: cortar. Desmembraron la momia. Separaron la cabeza del cuerpo, seccionaron los brazos y las piernas en las articulaciones y fueron extrayendo las partes con cuchillos calientes para poder liberar la máscara y las más de 140 joyas y amuletos que estaban colocados entre las vendas. El cuerpo quedó en pedazos que después se recompusieron sobre una bandeja de arena. Cuando la momia volvió a examinarse en 1968, faltaba el esternón, faltaban costillas y faltaba el pene, que apareció más tarde suelto en la arena de la bandeja. Además, el corazón no estaba. El órgano que los egipcios consideraban imprescindible para el juicio del más allá, el único que normalmente se dejaba dentro del cuerpo, no aparece en Tutankamón. Algunos investigadores creen que se perdió o resultó destruido en el accidente que lo mató. Sea cual sea la razón, la conclusión es dura. El rey mejor conservado de Egipto fue destrozado, no por los ladrones antiguos, sino por los científicos del siglo XX. Y ahora el detalle más extraño de toda la historia. Cuando Derry examinó la momia, describió el cuerpo como carbonizado, ennegrecido, con la piel convertida en una costra quebradiza. Durante décadas se asumió que era el efecto normal de las resinas oscurecidas por el tiempo. Pero al comparar el cuerpo de Tutankamón con otras momias reales, la diferencia salta a la vista. Las demás no están así. En 2013, un equipo dirigido por el egiptólogo Chris Naunton reexaminó los restos con técnicas forenses modernas y llegó a una conclusión sorprendente. El cuerpo se quemó, literalmente dentro del ataúd sellado. La explicación es química. Los embalsamadores usaron una cantidad excesiva de aceites vegetales y resinas, y probablemente terminaron el trabajo a la carrera, sin dejarlo secar. Dentro de un ataúd cerrado, esos aceites reaccionan lentamente con el oxígeno, atrapado en un proceso de oxidación que libera calor. Si el material es abundante y está mal ventilado, el calor no se disipa, se acumula. Es el mismo fenómeno por el que un montón de trapos empapados en aceite de linaza puede incendiarse solo en un taller. Los análisis indican que el cuerpo alcanzó temperaturas superiores a los 200 grados centígrados. Es decir, en algún momento después de que sellaran la tumba, en la oscuridad total, dentro de 3 ataúdes encajados y un sarcófago de piedra, el cuerpo del rey empezó a arder lentamente por sí solo. Nadie encendió nada, y esa combustión ocurrió sin que nadie lo supiera durante 3.300 años. Es un dato macabro perfecto, pero no es el que hizo famosa a esta tumba. La leyenda empieza con un pájaro. Carter había comprado un canario amarillo que tenía en una jaula en su casa de Luxor, y los obreros lo consideraron un talismán de buena suerte. De hecho, empezaron a llamar a la excavación la tumba del pájaro de oro. Poco después del descubrimiento, según la versión que circuló, una cobra entró en la casa y se comió al canario. Para cualquier egipcio de la época, el simbolismo era transparente. La cobra es la Uraeus, la serpiente que protege la frente del faraón. El rey estaba defendiendo su tumba. Esa anécdota, contada y recontada, fue la primera chispa. La segunda fue un error de negocios. Abrumados por decenas de periodistas acampados en el valle, Carnarvon firmó un contrato de exclusividad con el diario británico The Times. Solo ese periódico tendría acceso directo a la información. El resto de la prensa mundial, incluida la egipcia, quedó fuera de una de las historias más grandes del siglo, y tuvo que llenar sus páginas con algo. Ese algo fue la maldición. Los corresponsales excluidos empezaron a publicar advertencias antiguas, profecías y presagios. Se difundió que en la tumba había una inscripción que decía que la muerte llegaría con alas veloces a quien perturbara el descanso del rey. Esa inscripción no existe. Nunca apareció en KV-62, ni en las notas de Carter, ni en el inventario. Fue inventada
y se repitió tantas veces que hoy millones de personas están convencidas de haberla visto escrita en la pared. Escritores famosos entraron al juego. La novelista Marie Corelli publicó una advertencia sobre el castigo que aguardaba a los intrusos, y Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, declaró públicamente que creía en la existencia de espíritus vengadores. Y entonces, en abril de 1923, la leyenda recibió el regalo que necesitaba. En marzo de 1923, mientras estaba en Egipto, Lord Carnarvon fue picado por un mosquito en la mejilla. Días después, afeitándose, se cortó la picadura con la navaja. La herida se infectó. En un hombre de 56 años con los pulmones dañados desde su accidente automovilístico de 1901 y sin antibióticos, porque la penicilina todavía tardaría años en aplicarse clínicamente, esa infección derivó en erisipela, luego en septicemia y finalmente en neumonía. Murió en el Hotel Continental de El Cairo la madrugada del 5 de abril de 1923, menos de 5 meses después de la apertura de la tumba. La prensa mundial enloqueció, y con la muerte llegaron los 2 detalles que convirtieron una infección banal en una leyenda planetaria. El primero, se dijo que en el momento exacto de su muerte se apagaron las luces de toda la ciudad de El Cairo. Es cierto que los apagones eran habituales en El Cairo de los años 20, con una red eléctrica inestable. También es cierto que nadie ha podido documentar la coincidencia. El segundo detalle es aún mejor. Se contó que en ese mismo instante, en el castillo de Highclere, a más de 3.000 kilómetros de distancia, la perra del conde, una fox terrier llamada Susie, aulló y cayó muerta. Y para rematar, se difundió que la picadura de mosquito estaba en la mejilla izquierda, exactamente en el mismo punto en que la momia de Tutankamón tiene una marca en la cara. Ninguna de estas historias resiste una verificación seria. Todas juntas construyeron el mito más duradero de la arqueología. Y a partir de ahí, cada muerte relacionada con la tumba se sumó a la lista. La cuenta clásica de la maldición reúne alrededor de 20 nombres. El financiero estadounidense George J. Gould visitó la tumba y murió pocos meses después de una neumonía. Aubrey Herbert, medio hermano de Carnarvon, murió ese mismo año por una infección tras una operación dental. Sir Archibald Douglas Reed, el radiólogo que según algunas versiones ayudó a radiografiar la momia, murió en 1924. Hugh Evelyn White, un egiptólogo que trabajó en la zona, se quitó la vida en 1924 dejando, según la prensa, una nota que hablaba de una maldición. Arthur Mace, uno de los colaboradores más cercanos de Carter en la excavación, murió en 1928 tras años de mala salud, arsenicosis según algunos relatos. Richard Bethel, secretario personal de Carter, apareció muerto en su club de Londres en 1929. Y su padre, Lord Westbury, se lanzó por la ventana de su departamento en 1930. Se dijo que el coche fúnebre que llevaba su cuerpo atropelló a un niño en el camino. Contado así, seguido sin fechas ni contexto, parece una masacre sobrenatural. Pero fíjate en lo que falta en esa lista. Falta el hombre que abrió el agujero en la puerta sellada. Falta el que estuvo 10 años metido dentro de esa tumba, respirando su polvo todos los días, tocando cada uno de los 5.000 objetos con sus propias manos, y que desmembró personalmente la momia del faraón. Howard Carter no murió en 1923, ni en el 24, ni en el 30. Murió en 1939, de un linfoma, a los 64 años, 17 años después de abrir la tumba, en su cama de Londres. Cuando alguien decidió por fin hacer lo que nadie había hecho, es decir, contar en lugar de narrar, la maldición se desmoronó. En 2002, el epidemiólogo australiano Mark Nelson publicó en el British Medical Journal un estudio con un planteamiento muy simple. Tomó la lista de occidentales que estuvieron presentes en Egipto en las fechas clave y que, según los propios registros de Carter, entraron a la tumba, a la cámara funeraria,
o estuvieron presentes en la apertura del sarcófago o en el examen de la momia. Identificó 44 personas, de las cuales 25 tuvieron exposición directa. Después, calculó cuánto vivió cada una y comparó su supervivencia con la de los occidentales presentes que no estuvieron expuestos. El resultado: la edad media de muerte de los expuestos fue de 70 años, y no hubo diferencia estadísticamente significativa entre expuestos y no expuestos. Ninguna. Vivieron exactamente lo que se esperaba que vivieran. La sensación de masacre viene de un truco muy conocido de la mente humana. Cuando decides de antemano que existe una maldición, cuentas las muertes que la confirman y descartas todas las que no. Si un participante muere a los 82, no es noticia. Si muere a los 56 por una infección, es la maldición. Ninguno de los muchos egipcios que trabajaron en la excavación entró jamás en las listas de víctimas, aunque estuvieron ahí más tiempo que casi todos los europeos. Dicho todo esto, hay algo que sí es real. Las tumbas selladas pueden ser peligrosas, y no por magia. En 1973, un equipo de científicos polacos abrió la tumba del rey Casimiro IV Jagellón en la Catedral de Cracovia. En los meses y años siguientes, 10 de los 12 investigadores que participaron murieron. La alarma fue enorme, y esta vez hubo investigación de laboratorio. En las muestras tomadas del sarcófago se identificaron hongos, entre ellos Aspergillus flavus. Los aspergilos son mohos comunes que crecen sobre materia orgánica: madera, tela, comida almacenada, granos. Producen esporas microscópicas que pueden permanecer viables durante muchísimo tiempo en un ambiente cerrado, oscuro y estable. Exactamente las condiciones de una tumba sellada. Algunas especies producen aflatoxinas, sustancias tóxicas y cancerígenas. En una persona sana, inhalar esas esporas suele no causar nada grave. Pero en alguien con los pulmones debilitados, con el sistema inmunológico comprometido o con una enfermedad crónica, pueden provocar infecciones respiratorias severas. Ahora recuerda quién era Lord Carnarvon, un hombre con daño pulmonar permanente desde hacía 20 años. Añade que en tumbas y cuevas cerradas pueden acumularse gases: amoníaco, sulfuro de hidrógeno, radón procedente de la roca y guano de murciélago con sus propios hongos. Nada de esto es sobrenatural, y nada de esto explica una lista de 20 muertes repartidas en 10 años. Pero sí explica por qué los arqueólogos modernos entran a un espacio sellado con mascarilla y ventilación forzada. Y aquí viene el giro que a mí me parece la mejor parte de toda esta historia, porque el villano de la película cambió de bando. Aspergillus flavus, el hongo que quedó marcado como el asesino de las tumbas, ha sido estudiado durante décadas justamente por lo que produce. Y resulta que un organismo capaz de fabricar moléculas tóxicas es también un organismo capaz de fabricar moléculas interesantes para la medicina, porque la frontera entre veneno y medicamento es casi siempre una cuestión de dosis y de blanco. En 2025, un equipo de investigadores de la Universidad de Pensilvania publicó el hallazgo de una familia de compuestos producidos por este mismo hongo, a los que llamaron asperigimicinas. Son péptidos con una estructura poco común y en las pruebas de laboratorio mostraron actividad contra células de leucemia, interfiriendo en la división de esas células. Todavía está lejísimos de ser un medicamento. Falta muchísima investigación, pruebas en animales y, si todo va bien, años de ensayos clínicos. Pero el titular es difícil de superar. El moho que la cultura popular convirtió en la maldición de los faraones está siendo investigado como fuente de un posible tratamiento contra el cáncer. Hay una lección ahí que va más allá de Egipto. Durante un siglo, ese hongo fue una anécdota de terror. En cuanto alguien lo miró con instrumentos en lugar de con superstición, se convirtió en una molécula con potencial terapéutico. La maldición, examinada de cerca, no era una maldición. Era biología que no entendíamos. Y mientras tanto, el protagonista de todo esto seguía donde siempre estuvo, en la misma tumba pequeña, esperando algo que apenas está ocurriendo ahora. Durante más de 90 años, el tesoro de Tutankamón estuvo repartido y guardado. Una parte se exhibía en las vitrinas del viejo museo egipcio de la Plaza Tahrir, en El Cairo,
un edificio de 1902 con espacio para una fracción de la colección. El resto permanecía en almacenes, nunca visto por el público. Además, esos objetos fueron el centro de una batalla política que se suele contar poco. La tumba se abrió en 1922, el mismo año en que Egipto declaró su independencia formal del protectorado británico, y en pleno auge del nacionalismo egipcio. Carter y Carnarvon esperaban quedarse con una parte del hallazgo, como era costumbre en los repartos de la época. El gobierno egipcio aplicó la norma que establecía que una tumba hallada intacta pertenece íntegramente al Estado. Hubo pleitos, huelgas, un cierre temporal de la excavación y una expulsión. Al final, no salió nada del país. Todo el ajuar de Tutankamón sigue en Egipto, y ese precedente cambió para siempre la manera en que se reparten los hallazgos arqueológicos en el mundo. En noviembre de 2025 se inauguró el Gran Museo Egipcio, junto a las pirámides de Giza, después de años de retrasos. Y por primera vez, desde que Carter empezó a numerarlos uno por uno, los más de 5.000 objetos de la tumba se exhiben juntos, en un solo espacio, en el orden en que aparecieron. Restauradores trabajaron años en los carros, en las camas doradas y en los textiles que nunca se habían podido desplegar. Es la primera vez en la historia moderna que se puede ver el entierro completo de un faraón egipcio. Vale la pena volver a la pregunta del principio. ¿Por qué un rey menor, enfermo, que reinó 9 años y al que sus sucesores borraron a propósito, es hoy el egipcio más famoso de la historia, por encima de Ramsés II o de Keops? La respuesta no tiene nada de mística. Es famoso precisamente porque no era importante. Su tumba era pequeña, mal ubicada y perteneciente a un rey olvidado, así que a nadie le pareció que valiera la pena volver a saquearla, y unos obreros la sepultaron bajo escombros por accidente. Todos los faraones poderosos, con tumbas espectaculares y bien señalizadas, fueron vaciados hasta el último anillo hace 3.000 años. El olvido fue su blindaje. Su insignificancia lo hizo eterno. Y si existe una maldición en esta historia, no cayó sobre los que entraron a la tumba, cayó sobre el propio Tutankamón. Fue desmembrado con cuchillos calientes, se le extraviaron huesos, su cuerpo se quemó solo en la oscuridad, su cara se convirtió en un logotipo impreso en camisetas, y su nombre, que sus enemigos habían intentado borrar del mundo, terminó siendo el más repetido del planeta por razones que nada tienen que ver con quién fue. Hoy, su momia descansa en una vitrina climatizada en el mismo valle, y su tesoro se exhibe a unos kilómetros de las pirámides. Todavía discutimos cómo murió. Todavía hay quien sostiene que detrás de una de esas paredes pintadas puede haber una cámara sin abrir. Y todavía queda por leer una parte enorme de lo que ese ajuar puede contarnos. Si esta historia te atrapó, suscríbete, porque este canal cuenta las historias que explican el mundo.